El día 195 de este proceso de organización de los confinamientos y desconfinamientos guiados por el semáforo de riesgo COVID, 195 días desde que entró en vigor este semáforo y esta orientación del Gobierno federal a las entidades federativas, pero también un trabajo muy importante de las entidades federativas cuyos gobiernos son autoridades sanitarias. La siguiente, por favor. Tenemos el semáforo de riesgo COVID, precisamente el que está vigente del 7 al 20 de diciembre, según los lineamientos en su momento publicados en el Diario Oficial de la Federación, que ahora establecen esta periodicidad quincenal. Vemos ahí a Zacatecas y a Baja California en color rojo, muchos estados en color naranja, algunos pocos en amarillo y 3 en verde, en el orden de aparición: Campeche, Chiapas y Veracruz. La siguiente, por favor. La curva epidémica de agregación semanal, que ya todo el mundo está familiarizado con ella, lo que nos muestra es, por un lado, esta tendencia creciente, este ascenso que se va presentando después de que llegamos en la semana 29 a los puntos máximos en la frecuencia de los casos confirmados, un descenso durante 2 meses, agosto y septiembre, y a partir de octubre empezó a aumentar. Y lo que tenemos aquí sobre todo es el indicador del porcentaje de positividad, que lo mismo llegó a un punto máximo por arriba del 53%, 53-54%. Durante los mismos meses, agosto y septiembre, descendió y después desde octubre se ha mantenido en fluctuación, pero con una tendencia al alza. En este momento 42% para el corte de información de la semana 48 que concluye mañana. Recordar que estamos viviendo la semana 50. Siempre la información que tenemos son los datos estables que tienen un corte hasta la semana 2 previas. La siguiente. Cuando tenemos los casos estimados, lo que podemos ver, y este es el propósito de esta gráfica, es la tendencia en el tiempo. Recordar que toda curva epidémica tiene en el eje horizontal el tiempo, en el eje vertical la intensidad del fenómeno, en este caso los casos estimados. Y la manera de interpretar esto es: entre más alta está esta curva, más casos; entre más baja, menos casos. De modo que cuando seguimos en el tiempo, fuimos subiendo la cantidad de casos, llegamos a un punto máximo en la semana 29, que es la última semana del mes de julio, y posteriormente tuvimos agosto y septiembre de reducción, llegamos a un punto mínimo local de hasta el 1 de octubre, y después hemos tenido esta tendencia a la alza. Como hemos comentado repetidamente, en este momento ya superamos a el punto máximo de julio y la tendencia sigue siendo ascendente. Para el cambio entre la semana 47 y la 48, cerramos casi la semana con un incremento de 1%. Veamos mañana sábado si todavía sube un poco más o este es el incremento máximo para el cambio semanal. 6% de los casos estimados corresponden a casos recientes, casos activos, y ese es un indicador importante que habla de la actividad epidémica y el potencial de contagio, que ahorita quiero destacar este elemento. La siguiente. También tenemos el indicador de mortalidad, que es muy importante, es la consecuencia más extrema, más lamentable de COVID-19, una enfermedad con enorme potencial de causar un extenso daño pulmonar y desde luego también de hacer que las personas pierdan la vida por esta enfermedad. Llegamos a un punto máximo en la semana 28 y posteriormente tuvimos un descenso, lo mismo a partir de la semana 40 y 41, que es el inicio de octubre, una fase de ascenso. En el corte de la semana 47 a 48, casi para cerrar la semana, tenemos un incremento de más 8%. La reducción neta, es decir, desde este punto hasta este punto, es 34% en la cuenta de defunciones por semana. Recordar que estas curvas tienen una agregación semanal y semanalmente habíamos llegado a tener 5.397 defunciones como punto máximo en la semana 28, y en este momento estamos teniendo 3.552 por semana. La siguiente nos muestra la ocupación hospitalaria, otro indicador fundamental, y lo que hemos visto es también un incremento. Recordar que esto lo habíamos advertido
desde marzo, que llegaríamos a octubre con una reducción, y posteriormente en la temporada fría del año, en la temporada de otoño-invierno, como le ha ocurrido a todos los países del hemisferio norte, tuvimos un repunte, rebrote, exacerbación, cambio de trayectoria. Hay muchos términos para designar al mismo fenómeno. En lugar de bajar, sube la epidemia. Y tenemos en este momento a nivel nacional una ocupación porcentual de 41%, 4 de cada 10 camas destinadas a infección respiratoria aguda grave en el conjunto del país están ocupadas con una persona que está recibiendo atención, por lo tanto están no disponibles. Y si lo vemos por entidades federativas, el orden que se ha presentado, en este momento la Ciudad de México es la zona de mayor intensidad de ocupación hospitalaria. En camas generales, 78% de las camas están ocupadas. Casi 8 de cada 10 camas destinadas para la atención de COVID están ocupadas. La siguiente. Y en las camas con ventilador, las camas que son análogas o equivalentes a el tratamiento de personas críticamente enfermas, como el que se da en las unidades de cuidados intensivos, tenemos que 34% están ocupadas, un poco más de 3 de cada 10 a nivel nacional, y también en el orden de aparición de las 32 entidades federativas, la Ciudad de México es la zona con mayor ocupación, 62%, más de 6 de cada 10 camas destinadas a la atención de personas críticamente enfermas por COVID en la Ciudad de México están ocupadas. Esto lo que nos lleva es al señalamiento principal que queremos hacer esta noche, que lo hemos venido comentando ya desde hace varios días y que hoy queremos sumarnos al énfasis que le ha puesto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, en 2 mensajes por video que presentó hoy. Como ella acostumbra presentar de manera absolutamente transparente y clara la información, acompañada además de explicaciones a la ciudadanía y de recomendaciones precisas, hoy lo ha hecho con especial énfasis. Coincidimos plenamente en sus motivaciones para el énfasis, coincidimos plenamente en las recomendaciones que hace y nos sumamos como Gobierno de México a la inquietud que ha expresado sobre el riesgo de contagios en la Ciudad de México y sobre el riesgo de que de seguir estos contactos sea sumamente difícil poder limitar el daño que causa esta epidemia. Si me pasan la siguiente, vamos a tomar precisamente como referencia y con el permiso de la doctora Sheinbaum la alerta que ella ha emitido. Coincidimos con ella, estamos en alerta por COVID-19, estamos en emergencia por COVID-19 en la Ciudad de México. ¿Por qué hacemos este señalamiento de alerta, de emergencia? Porque la acción que se requiere tomar, no por parte del gobierno solamente, sino por parte de las ciudadanas y ciudadanos, es extremadamente urgente. Urgente. ¿Qué es lo que urge? Que detengamos los contagios. Hemos explicado en innumerables ocasiones en esta conferencia y otros foros que los contagios no se detienen de un día para otro. Los contagios empiezan a perder velocidad en la medida en que nos mantenemos lejos físicamente unos de otros, en la medida en que no salimos cuando no es estrictamente indispensable de nuestras casas, cuando cuidamos de no reunirnos en sitios públicos o lo que ahora es un fenómeno de enorme preocupación, cuando nos reunimos en espacios privados. Evidencia reciente en el mundo, particularmente de las grandes metrópolis, como Nueva York, la ciudad de Nueva York, revelan que la contribución de las fiestas privadas, de las reuniones que ocurren en los espacios privados, están teniendo un papel muy sobresaliente sobre la epidemia. No basta con no salir a la calle, no hay que reunirse en este momento con amigos, con familiares o personas perfectamente desconocidas, no importa quién sea, puede ser desconocida o conocida, pero lo importante es no reunirnos, no congregarnos. Y lo que está ocurriendo en la Ciudad de México es lo mismo que ocurre en otras grandes metrópolis del mundo. Comentábamos ayer el caso de Alemania, donde la canciller alemana ha hecho exactamente el mismo señalamiento que hoy hizo la jefa de gobierno y que el presidente López Obrador hizo el viernes próximo pasado. Y el señalamiento es: necesitamos
que todas y todos cooperen, colaboren, tengan claro que aunque todas y todos estamos cansados de esta epidemia por los daños que ha causado, por las afectaciones económicas y sociales que también ha causado, la epidemia no se ha acabado. Y desde octubre en México estamos en una fase de ascenso que describimos al detalle todos los días en esta conferencia. Entonces, en este momento, habitantes de la Ciudad de México, todas y todos, tenemos que cooperar, tenemos que unir esfuerzos, tenemos que ser conscientes de la importancia de cuidarnos y cuidar a los demás, siguiendo medidas que claramente han mostrado que si las hacemos todas y todos, tienen mayor impacto positivo y se logra reducir los contagios. Estamos en alerta por COVID-19, estamos en emergencia por COVID-19 en la Ciudad de México. No debe haber duda alguna, la jefa de gobierno de la Ciudad de México lo ha señalado con claridad. La siguiente, por favor. Vean ustedes la evidencia, como lo hacemos en esta conferencia de carácter técnico. Esta es la curva epidémica de hospitalizaciones en los hospitales públicos y privados de la Ciudad de México. Lo que ven ustedes en las distintas líneas es la tendencia que guarda a lo largo del año. Aquí empieza el 1 de enero o febrero, cuando empezó la epidemia, a finales de febrero, las hospitalizaciones en las distintas categorías. Tenemos el conjunto en azul, las personas no intubadas en verde y las personas intubadas en este color naranja. Vean ustedes que llegamos en la Ciudad de México en los meses de finales de mayo, transición entre abril y mayo, a un punto máximo, antes que el pico máximo del país. Después tuvimos un descenso, pero en el mes de octubre empezamos a tener un ascenso. Y quiero destacar una característica que hemos señalado aquí en innumerables ocasiones y pedirles la ayuda a ustedes, comunicadores y comunicadoras, para conferir este mensaje a la ciudadanía. La velocidad cada vez es mayor, la velocidad de la epidemia cada vez es mayor. Mientras que aquí teníamos esta velocidad de crecimiento, ahora tenemos esta y ahora tenemos esta. Y pronto tendremos una línea vertical hacia arriba que es una epidemia en extremada aceleración. Por eso, el señalamiento de la jefa de gobierno ha sido: necesitamos cooperar todas y todos. Respaldamos este señalamiento. La siguiente, por favor. Si no hacemos eso, puede ser que se rebase la capacidad hospitalaria. Como lo va a explicar el doctor Schwartz, estamos haciendo múltiples esfuerzos por acelerar el crecimiento de la capacidad hospitalaria, más aún de lo que lo hicimos en el verano. Pero la velocidad de crecimiento de la epidemia es sumamente acelerada. Vean ustedes, en camas totales, camas generales y camas para intubación, el porcentaje de incremento. En este momento tenemos 74% de promedio, en camas generales 78% y en camas generales, con ventilador 62%. Los números que acabo de comentar sobre la ocupación de camas en la Ciudad de México. Si me pasa a la siguiente. Aquí lo vemos por semana, es un detalle más. Estas presentaciones, por supuesto, son públicas. La doctora Sheinbaum la hizo pública hoy un poco más temprano. Y vean ustedes cómo cada vez el cambio entre una semana y otra va siendo cada vez más grande. Si seguimos en esta congregación en espacios privados y circulación en espacios públicos, el salto para la siguiente semana va a ser mucho mayor. La siguiente, por favor. Y el llamado, desde luego, es este. El objetivo es bajar la curva. Se hace un llamado urgente a la población para cumplir 5 reglas básicas. 5 reglas básicas que hemos señalado una y otra vez, pero que enfatizamos de manera muy puntual en este momento con base en el mensaje de la jefa de gobierno. Quédate en casa, si no tienes que salir, no salgas.
Juzga, evalúa, piensa si realmente tienes que salir. Si no tienes que salir, no salgas. Espera, reprograma, pospon, cancela, quédate en casa. Lo segundo, si es indispensable que salgas, usa el cubrebocas y mantén siempre la sana distancia. Este tema es crucial, también lo hemos hablado muchas veces. El cubrebocas tiene sus límites. Toda esta discusión absurda que se ha dado de si cubrebocas sí, cubrebocas no, no tiene sentido. El cubrebocas sirve para algunas cosas y hay que usarlo por lo que sirve. Pero hay que mantener la sana distancia invariablemente. No fiestas, no posadas, no reuniones con amigas, amigos, vecinos, desconocidos, conocidos. No, este es un año en donde no hay que hacerlo. Agradecemos, mañana es 12 de diciembre, agradecemos la participación de la Iglesia Católica de México, que nos ayudó de manera muy solidaria a evitar que se diera el ritual de la Virgen de Guadalupe en la Basílica. Para que vean ustedes la dimensión de las cosas. En muchísimos años, en décadas, en siglos de hecho, no se había interrumpido este ritual. Por primera vez se suspende y se usa en otras modalidades, por televisión, por redes sociales. 6 millones de personas solían llegar a la Ciudad de México para celebrar las mañanitas de la Virgen de Guadalupe. Por primera vez en cientos de años esto no ocurre, porque ese es el nivel de importancia que tiene el no congregarnos. Las compras hay que realizarlas aprovechando los recursos existentes cuando esto es posible, con plataformas electrónicas. Cuando por alguna razón no es posible, tecnológica, económica, la que sea, que salga una sola persona por el abasto diario. Si se puede ir menos veces al abasto y se puede comprar anticipadamente algunos productos, cómprenlos anticipadamente, pero salgan lo menos posible. Y lo último muy importante que señaló aquí también la doctora López Arellano la semana pasada cuando presentamos el plan conjunto de apoyo a la Ciudad de México, es que si tienes positivo a COVID, aíslate 15 días completos, aíslate, no veas a nadie. Si tienes síntomas y quien crees que te contagió está confirmado por laboratorio, no necesitas hacerte la prueba, asume que tienes COVID-19. Pero si además tienes 60 o más años de edad o tienes enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, etcétera, llama a Locatel en la Ciudad de México, 56 58 11 11, para que te orienten sobre cómo y dónde te pueden evaluar para que no te vayas a complicar o tu familiar no se vaya a complicar y tenga un desenlace muy desfavorable, potencialmente fatal. La siguiente, por favor. Nuevamente, quédate en casa. Si no tienes que salir, no salgas. Este es un llamado urgente.